Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tercer bloque del programa, mi comentario con respecto al debate del bloque anterior: no se puede favorecer al productor a costa del consumidor. Segundo tema tiene que ver con problemas en la provisión de agua en la ciudad de Neuquén, una muestra más de la ineficiencia del EPAS, la empresa estatal provincial, y el fracaso del Estado empresario en poder lograr el objetivo de brindar un servicio fundamental para los usuarios. Vamos ahora al análisis económico junto a la licenciada Ana Jaike, economista. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Cuáles son las causas subyacentes en el aumento del dólar paralelo? ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, mira, el dólar siempre ha sido un elemento muy sensible en lo que respecta al análisis económico de la economía argentina, ¿no? Y ha marcado desde siempre las reacciones del público ante situaciones de crisis. Claro. Y recientemente ha habido un estudio en referencia a la dolarización que ha ido experimentando la economía y cuenta de esta evolución respecto de la dolarización en el comportamiento de las personas desde la década del 70 en nuestro país, que arrancamos a principios de esa década prácticamente sin conocer la moneda estadounidense, a principios de la convertibilidad, que las tenencias en esta moneda representaran algo así como el 25% del producto de la economía. Con la particularidad que en la actualidad, para el año 2010, esas tenencias han subido a prácticamente 175.000 millones de dólares y con lo cual estamos hablando en torno al 35% del producto, medido en relación al producto. Si a su vez consideramos que el ahorro lo medimos como producto menos consumo, nos queda que el ahorro representa un 25%, indudablemente que el argentino ahorra en dólares. Lo que pasa es que también nos ha sucedido desde el 70 a la fecha una serie de efectos que han marcado al público. Hemos pasado por el Rodrigazo, por la tablita cambiaria, las hiperinflaciones, el plan Bonex, el default, el corralito. Entonces todo este tipo de situaciones indudablemente que hace que los agentes económicos traten de resguardarse en la moneda estadounidense y a su vez con el agregado que tratan de evitar la intermediación de instituciones financieras públicas o privadas locales. Cuando hablas de agentes económicos nos referimos tanto a la persona que compra $100 por mes como hasta el que compra un millón, ¿no? Exactamente. Entonces, indudablemente que la economía está dolarizada. No es un fenómeno que se restrinja a la Argentina, ¿sí? En el mundo es una tendencia que gran parte de las economías ahorran en la divisa estadounidense, que por ahí uno puede decir que hasta qué punto ante la situación de crisis que también le toca enfrentar a Estados Unidos, esto puede ser un activo, un activo seguro. Pero en comparación con la situación, entre la situación local contra la situación de esa economía, indudablemente que tiene sus ventajas comparativas. Más seguro que el peso es, seguro. Así es. Entonces es natural que el privado busque refugiarse en esa moneda. Y así es como llegamos a la brecha que debió enfrentar el mercado cambiario la semana pasada entre el dólar oficial y el blue o dólar paralelo, que es como se denomina a la cotización que adopta la moneda en el mercado negro.
Ahora, la raíz del problema radica en los controles que empezó a instrumentar el gobierno a partir de noviembre, ¿no? Sí, es un poco más... La brecha... Claro, es decir, la presión hacia la devaluación tiene orígenes un poco más complejos, que tiene que ver con la situación de inflación, claro. Tiene que ver con eso, a su vez está asociado a políticas fiscales y monetarias demasiado flexibles. Entonces por ahí es un poco más complejo, claro. Pero... Sí, yo me refería al hecho de que cuando a las personas les pones restricciones para comprar dólares en el mercado formal, compra en el mercado informal. Es que además, sin lugar a dudas que un elemento importante, y en este momento es cuando más se puede apreciar, es las expectativas de las personas. Claro, ¿sí? Claro. En ese caso, en este caso en particular, fíjate que la corrida se da en el momento en el que teóricamente hay mayor disponibilidad de divisas en el mercado porque los exportadores están liquidando. Claro. Entonces no hay una explicación muy clara respecto a por qué esa diferencia abismal que se experimentó la semana pasada. Pero tiene raíz en las expectativas de la gente. Y eso es muy peligroso porque justamente uno de los efectos de esa brecha es que el blue comienza a transformarse en el elemento para la formación de los precios internos. Claro, la referencia. Claro. A transformarse en la referencia para la formación de los precios locales. Y por supuesto eso tiende a generar una atracción hacia la inflación, hacia valores más altos, claro. Que hoy por hoy ya se ajustó, donde primero se estaba hablando del orden del 25%, hoy ya se ajustó más en torno a un 30%. Claro. Si a eso se agrega que los sindicatos están negociando los ajustes de los salarios en torno al 24 al 26%, va a repercutir en una pérdida del poder adquisitivo de los asalariados. Otro de los impactos que genera esta brecha es que al tener un blue en alza, se frenan las decisiones de gastos. Claro. Se frenan las decisiones de gastos, de producción y de inversiones. Claro. Y eso tiende a desacelerar a la economía. Claro. Lo cual pone al gobierno ante una situación complicada, de elegir cuál de los dos males enfrentar. Es un trade-off, digamos. Exactamente. Claro, y a esto se suma el tema de las restricciones a las importaciones, ¿no? Claro, porque ante este escenario el gobierno o bien opta por liberar, en alguna medida, liberar el comercio de las divisas. Y en ese caso, si el Banco Central sale a vender mayor cantidad de divisas, puede arriesgarse a que se produzca un drenaje importante de capitales o continuar con la restricción, claro. Lo cual hace a la paralización de la economía. Claro, sí, digamos, no tiene un final feliz. Está complicado. En macroeconomía se dice que cuando existe más de un objetivo se necesita más de una política. Y entonces en este caso lo único que estamos viendo es que el gobierno se ha sentado sobre el tipo de cambio. Y acá hay muchos otros elementos que se necesitan elaborar y que por ahí debería empezar a acompañarse con una política fiscal, una política monetaria un poco más rígidas que las que se observan actualmente. Vos planteaste el quid de la cuestión. La raíz del problema está en la inflación. Es lo que plantea Orlando Ferreres en un artículo en La Nación. Para bajar el paralelo hay que bajar la inflación. Exactamente. Y en alguna medida podemos decir que la devaluación ya la tenemos instalada, ¿sí? Aunque es como la inflación, está la inflación oficial y está la real. Claro. Bueno, con la devaluación sucede lo mismo. Ahora vos pensás, el gobierno viene planteando desde hace tiempo que la inflación y el crecimiento no son incompatibles, que de alguna forma el crecimiento o la inflación es consecuencia del crecimiento, cuando sabemos que no es así. Se ha ocultado la dimensión real de la inflación con la falsificación del INDEC, pero la realidad es la realidad, ¿no? Exactamente, sí. La economía reconoce que
puede lidiarse con tasas de inflación en crecimiento, pero estas tienen que ser de un dígito. Claro, tal cual. Ya cuando empieza a tomar un ritmo mucho mayor, comienza a generarle efectos negativos a la economía. Sí, sí. Y te decía que en el caso de la devaluación está instalada, porque ciertamente la divisa se puede conseguir en el mercado paralelo a un precio mayor, claro. A un precio mayor. Hoy por hoy ese valor ronda en torno, depende del día, claro, pero ronda en torno a los 5,6, 5,7. Llegó a 6 o y pico, como pasó, claro, la semana, claro, anterior, que hubo una corrida importante, pero el dólar se consigue en menores condiciones de seguridad, en forma claro, más cara, incómoda, claro, pero se consigue. Entonces, el tema es que tenemos una devaluación que no genera los efectos tradicionales de una devaluación, que es favorecer la competitividad, claro, porque en alguna medida los exportadores comienzan a recibir mayores ingresos en términos de pesos. En este caso es totalmente al contrario, porque el exportador está obligado a liquidar a 4,50. Claro, claro. Y entonces eso significa algo así como un impuesto encubierto al exportador, sí, claro, y a su vez un subsidio encubierto al importador que tiene autorización, que logra autorización para importar. Sí, sí. Entonces es una devaluación, claro, de lo más loca. Claro, son las distorsiones que provocan los controles, ¿no? En algún momento creo que entenderemos que los controles no funcionan. Y lo que sucede es que realmente no se puede controlar la suma de las variables, claro, de la economía. Sí, sí, siempre se produce algún tipo de filtración y además esto genera indudablemente un esquema de ganadores y perdedores. Sí, sí. ¿Sí? Ana, gracias por tu tiempo. No. Lo continuamos en breve. Pausa y último bloque, abrimos. Auspició este segmento EcoKit, tecnología en ozono. Huntsman & Co. Servicios de seguridad personal y patrimonial para empresas. Cuando entraba a una cancha, sabía que una me iba a quedar. Por eso me decían el optimista del gol. Pero para mí ser optimista es ver las oportunidades donde otros no las ven. Con el seguro de mi auto pasa lo mismo, porque sé que la oportunidad no está en el precio, sino en tener una respuesta rápida cuando lo necesito. Por eso elijo Sancor Seguros. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros.